y bien, hermanos. Hasta el viento y el mar le obedecen. Homilía para el domingo 12 del tiempo ordinario en el ciclo B, leyendo el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Al atardecer, aquel día, les dice Jesús: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron a la en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Hermanos, cuando abordamos el Santo Evangelio para recibirlo como palabra de vida, la primera reflexión que se impone es esta: ¿qué es lo que este pasaje está diciendo en sí mismo? ¿Qué dice el texto? Contextualizado, ciertamente, en el seno de la comunidad cristiana, donde ha nacido o donde ha sido transmitido. Se trata de un texto fijado al final por un autor sagrado que lo ha colocado en determinado lugar, que acaso ha acentuado de su parte tal o cual matiz. En una palabra, la pregunta primera y primordial es: ¿qué dice este texto? Pero al punto surge una segunda pregunta, que resulta también esencial para una correcta asimilación de la Escritura. ¿Qué me dice este texto a mí? Al fin, yo soy el lector real y verdadero. Puede haber junto a mí un lector, una lectora, que al leer el pasaje se haya fijado en una frase, en una palabra bien diversa a aquella que a mí me había impactado. Hago esta observación, hermanos, que se aplica a todos los evangelios, muy impresionado por lo que aprendí de una religiosa que el año pasado pronunciaba sus votos definitivos, lo que se llama la profesión perpetua. Esta religiosa había escogido para esta fecha importante y crucial de su vida la primera frase del Evangelio de hoy: pasemos a la otra orilla. No era una frase bonita, sugestiva, para una tarjeta de invitación, para adorno del folleto de la ceremonia. Según explicó ella, era una frase que la llevaba en el corazón desde hacía años. Era como una inspiración que Jesús había grabado en ella, sin llegar al grado de afirmar que había sido una especial locución interior. La frase le traía a ella dos mensajes muy concretos y muy reveladores. Y esto desde hacía años. El primero, eso de la otra orilla. Vamos a la otra orilla, pasemos a la otra orilla. En distintos momentos de la vida se nos presenta esta invitación de ir a la otra orilla. ¿Cuál será? Cada uno ha de sentirlo. Hará falta mucha valentía, porque la otra orilla está por conocerse. Pero la vida es movimiento y exige riesgo. Pasemos a la otra orilla. Nosotros creemos
crecemos cada vez que afrontamos una dificultad que desconocíamos. Pero a esta valorosa mujer también le impresionaba otra cosa. Decía que el verbo está en plural. Pasemos. ¿Quiénes van a pasar? Dios. Vamos a pasar. Jesús, tú y yo. Pasemos. Si no hubiera sido contigo, yo nunca habría pasado. Este es un pensamiento decisivo a la hora de dar el sí en la vida religiosa. Un pensamiento que un matrimonio puede decirlo a la hora de dar el sí para toda la vida en la alianza matrimonial. Esta sencilla escena que cuento para mí fue muy rica, muy reveladora, y pude apreciar la sinceridad con que ella hablaba, porque hablaba de lo que había vivido. Pude apreciar al mismo tiempo la fuerza que tiene dentro de sí la Sagrada Escritura, que habla como el Señor quiere que en este momento me hable a mí en mi vida. Pues de un modo semejante, otra frase del Evangelio puede sugerir otras aplicaciones. Les voy a decir una. Jesús dormía en la barca mientras el viento y el mar se habían desatado. Jesús durmiendo en la barca y despertado por sus discípulos, aparece diversas veces en los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús. Nosotros de joven leíamos mucho a Santa Teresita. Parece que hoy no se lee tanto. Teresa de Lisieux recuerda a la vuelta de algunos años cómo fueron aquellos ejercicios de su profesión religiosa. Esos ejercicios no solo no me proporcionaron ningún consuelo, sino que en ellos la aridez más absoluta y casi el abandono fueron mis compañeros. Jesús dormía, como siempre, en mi navetilla. Qué pena, tengo la impresión de que las almas pocas veces le dejan dormir tranquilamente dentro de ellas. No se despertará seguramente hasta mi gran retiro de la eternidad. Pero esto, en lugar de afligirme, me produce una enorme alegría. Debería entristecerme por dormirme, después de 7 años de vida religiosa, dice, ella murió muy joven, a los 24 años. Debería entristecerme por dormirme en la oración y durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que los médicos para hacer las operaciones duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra masa, se acuerda de que no somos más que polvo. Mis ejercicios para la profesión, continúa con el mismo tema, fueron pues, como todos los que vinieron después, unos ejercicios de gran aridez. Sin embargo, Dios me mostró claramente que yo me diera cuenta, sin que yo me diera cuenta, la forma de agradarle y de practicar las más sublimes virtudes. Estas reflexiones vienen a cuento de: Maestro, no te importa que perecemos, pero no tenéis fe. Son lecturas del Evangelio que nos viene muy bien el conocerlas, porque nos enseñan con ejemplos concretos cómo actúa Dios en el fondo de cada corazón. Si dejamos hablar directamente al texto sagrado, advertimos que el punto principal de esta escena es la revelación de la divinidad de Cristo, que los discípulos todavía no conocen. Pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Es la pregunta final del episodio que queda flotando encima de los siglos para que nosotros la respondamos. ¿Quién es este? De pronto los apóstoles no pudieron responderla. ¿Cómo la responderemos nosotros?
El que puede mandar sobre el mar y los abismos es Dios, solo Dios. Lo ha dicho el libro de Job en la primera lectura de hoy, cuando Dios habla a Job desde la tormenta, capítulo 38 de Job. Solo Dios ha podido decir al mar: hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Solo Dios puede convertir la furia del mar en suave brisa. Lo recuerda un salmo rememorando las tribulaciones de Israel. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él nos condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Hermanos, no quiero terminar esta sencilla homilía sin mencionar un hecho eclesial de primerísima importancia que acaba de ocurrir esta semana. El jueves pasado, día 18 de junio, se dio a conocer la encíclica del Papa Francisco, que está firmada el día de Pentecostés y hecha pública hace estos días. Se titula Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si, mio Signore, es el comienzo de ese cántico de San Francisco de Asís a todas las criaturas, y el Papa quiso escoger esta frase para dar el tono a toda su encíclica, de la cual tendremos que hablar pues en otros momentos. Terminemos mirando a Jesús, que ha reprochado a los apóstoles por su falta de fe. Y digámosle: concédeme, Señor, esta sublime gracia, que en todas las tormentas de la vida, aunque parezca que tú duermes, jamás pierda yo la confianza de saber que tú me cuidas, porque tú me amas.